No aconsejamos ni animamos a correr con toros, ya que puede provocar lesiones o la muerte. Este vídeo y cualquier otra práctica recomendada no pueden garantizar tu seguridad mientras corres con toros. Es beneficioso para todos los corredores en el recorrido saber lo que se está haciendo y respetar a los toros. Informarse no equivale a haber corrido con toros, pero cuanto más sepas antes de correr, cuanto más entiendas los peligros y el entorno, más posibilidades tendrás de sobrevivir. Este video es tu primer paso. El siguiente paso es reunirte conmigo aquí en Pamplona para hacer un recorrido por el encierro. No te equivoques, los encierros son muy peligrosos. Todos los días alguien resulta herido y en ocasiones alguien muere. Los corredores experimentados no se toman el encierro a la ligera. Todas las mañanas van al encierro completamente sobrios y conscientes de lo que puede ocurrir. Primero, aclaremos algunas cosas. ¿Por qué existe esto? Cuando hablamos de Running of the Bulls, normalmente nos referimos a las fiestas de San Fermín en Pamplona. Se cree que a San Fermín le cortaron la cabeza hacia el 300 d.C. en Francia por hablar de Jesús. La fiesta de San Fermín se celebra en su honor. ¡Viva San Fermín! ¡Hola San Fermín! La fiesta tiene lugar cada año desde el mediodía del 6 de julio hasta la medianoche del 14. Una pequeña parte de ella son los encierros. Ese es el tema central de este vídeo. Los encierros se remontan a cientos de años atrás. Hoy en día hay miles de eventos relacionados con los toros en España, Francia y otros países. Docenas de ciudades tienen algún tipo de encierro, pero a nivel internacional, Pamplona es el más famoso de esos encierros. Cuando se corre con los toros, hay varias cosas que juegan en contra. El primero, obviamente, es el toro. Esta raza en particular se conoce como el toro bravo. Ha sido criado durante cientos de años en el que los ganaderos seleccionan por sus cualidades de bravura, nobleza y casta. Los españoles lo llaman noble y bravo. Noble porque por lo general, hay excepciones, no engaña, lo ves venir, y bravo porque embiste y pelea. El toro tiene un gran músculo en la parte superior del cuello llamado morrillo, que sostiene la cabeza coronada por dos cuernos intimidantes. Los toros también son muy atléticos. Pueden correr todo el recorrido en 2 minutos, con una velocidad media de más de 20 kilómetros por hora, suben una cuesta y giran varias curvas. Con miles de personas alrededor, el recorrido se llena de gente y esa multitud supone un gran riesgo. La gente entra en pánico, tropieza, se cae encima de los demás. Eso puede crear un montón de gente. Si ves multitudes, intenta alejarte de ellas. No hay seguridad en los portales, no hay ningún lugar seguro en el recorrido. Si quieres un lugar seguro, alquila un balcón. La superficie del recorrido cambia varias veces a lo largo del recorrido. Aquí pasa del asfalto a los adoquines. Limpian las calles todas las mañanas, pero nunca llegan a estar totalmente secas. Así que eso va a limitar tu tracción, sobre todo si llueve. Nada detiene el encierro. Aquí en Santo Domingo también tenemos bordillos. Los bordillos son un claro peligro de tropiezo. Algunos corredores primerizos piensan que los toros no pueden subir el bordillo. Buena suerte con eso. La mayoría de los límites a lo largo del recorrido son las fachadas de los edificios. Hay lugares limitados donde se puede salir. Si estás pensando en salir del recorrido, tienes que hacerlo antes de que se suelten los toros. Si no, quédate hasta que los toros te hayan adelantado. Debes confiar en tus propias habilidades para salir del paso si ocurre algo malo. No debes salir al encierro con mentalidad de derrota, pensando que te vas a quedar en una puerta o en una esquina. No quieres verte acorralado por un toro. Confía en mí. Debes confiar en tus propias piernas para mantenerte en movimiento. Nunca debes de parar de correr hasta que los toros te sobrepasen. No hay ningún lugar seguro en el recorrido. Mantente alerta y confía en ti mismo. El objetivo de un corredor experimentado es correr todo el tiempo que pueda directamente delante de los cuernos del toro. Eso es lo que llamamos coger o pillar toro. Se corre en la dirección del recorrido del encierro y no debes obstaculizar ni tocar al animal nunca. A veces es inevitable tocar al animal, pero eso enfadará a la gente. Y lo que es más importante, podría distraer al toro y eso es muy malo. El objetivo de un corredor primerizo es no lesionarse. Es así de sencillo. La idea básica es que debes coger velocidad justo a tiempo para que los toros lleguen a tu posición y seguir corriendo por el recorrido mientras los toros te adelantan. Nadie corre todo el recorrido. Si lo hicieras, tus piernas estarían tan cansadas que no podrías reaccionar si te pasara algo malo. Cuando eres un corredor novato, es muy difícil saber cuándo te van a alcanzar los toros. Así que ten paciencia y empieza a correr cuando estés completamente acojonado.
Es bueno empezar a correr entre la multitud antes de que te alcancen los toros y no debes quedarte parado cuando lleguen. La gente se pone muchas cosas para correr con los toros, pero hay un uniforme que es tradición en Pamplona. Y si quieres hacerlo bien, así es como debes hacerlo. Lleva una camiseta blanca y pantalones blancos. Lleva también unas buenas zapatillas de correr con una tracción decente. No lleves nada que pueda retrasarte. Lleva unos cuantos billetes para poder tomarte un brebaje de chocolate y coñac después del encierro. Y no estaría mal algún tipo de identificación. Puede ser tan sencillo como escribir tu información en una hoja de papel. El pañuelo rojo tiene que estar recogido en un nudo corredizo para que no se enganche con el toro. Créeme, ocurre. Si llevas una faja, debe ser fácil de soltar. No lleves cámaras, la policía los encontrará, te multará y te echará del recorrido. Las personas que intentan grabar su propia carrera son un peligro para los demás corredores porque estorban y toman decisiones que no benefician al encierro. Si quieres fotos, dirígete a internet o a una de las numerosas tiendas de fotografía de la ciudad. Si estás cerca de los toros durante el encierro, habrá fotos. Cada día decenas de fotógrafos toman fotos en todos los puntos del recorrido. Algunos corredores llevan un periódico para guiar al toro, no para pegar al toro. No le pegues al toro nunca. Nuestro amigo Javier Solano dice que el periódico es también un tubo de escape para el miedo. El encierro es gratuito para todo el mundo. No hay que apuntarse, no hay que pagar. Solo hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Entre el Ayuntamiento y Santo Domingo a las 7:30. Justo antes de las 8, la policía te liberará y podrás empezar a correr por donde quieras. Incluso puedes correr hacia la plaza minutos antes de que lleguen los toros. Pero la gente te tirará cosas. A los corredores así les llaman los valientes. No seas uno de ellos. Si no quieres estar cerca de los toros, sal del recorrido del encierro. Durante 8 días, del 7 al 14 de julio, a las 8 de la mañana en punto, se enciende un cohete en el corralillo al comienzo del encierro. Cuando el cohete estalla en el aire, se oye a lo largo de todo el recorrido. 6 toros bravos se sueltan por las calles con cabestros, también llamados mansos. Los cabestros no son animales bravos, pero aún así pueden ser peligrosos. Los cabestros han llevado a los toros de pasto en pasto durante toda su vida y su presencia puede tender a hermanar la manada. Los toros pueden ser de cualquier color. Normalmente, los cabestros son de color blanco con manchas marrones. Vaya a los corrales antes de la corrida o consulte el periódico de la mañana para ver los colores de los toros de ese día. Cada mañana se corre una manada distinta de toros. Cuando todos los animales salen de los corrales, se enciende un segundo cohete. Hay cohetes adicionales para señalar el final del encierro, pero hay que asumir que mientras se esté en el recorrido del encierro, no se está a salvo. Hay un segundo grupo de cabestros. Los llamamos los cabestros escoba. Van a venir detrás de la manada. Los toros pueden separarse a lo largo del recorrido y la función de estos cabestros escoba es recoger a los toros sueltos en el recorrido y reconducirlos hacia la plaza. Aquí está una visión general del recorrido. Tiene unos 850 metros de largo. El primer tramo del recorrido es Santo Domingo. Es cuesta arriba durante 280 metros. A partir de ahí, el recorrido se nivela brevemente y se ensancha en la plaza del Ayuntamiento. Hay 2 ligeros giros a la izquierda hacia la calle Mercaderes para terminar finalmente en la curva, la famosa curva al comienzo de calle Estafeta. Estafeta es el tramo más largo del recorrido y se ensancha brevemente al final antes de entrar en Telefónica, antes de descender brevemente hacia un pequeño túnel llamado Callejón. El encierro termina en la Plaza de Toros y al entrar los toros, los dobladores, unos tipos con capote, intentarán atraer a los toros desde la entrada hasta los corrales. La calle Santo Domingo es el primer tramo del recorrido, se llama La Cuesta. Es una pendiente prolongada, 280 metros o 306 yardas. No hay humanos al principio del recorrido, por lo que los toros pueden coger velocidad y corren al máximo. Son desproporcionadamente más rápidos que los humanos cuando corren cuesta arriba. Y así en Santo Domingo, más que en cualquier otro tramo a lo largo del encierro, una carrera es el proceso de ser rápidamente alcanzado por los toros. No solemos recomendar a los corredores noveles que corran aquí. Es muy rápido. Además, hay bordillos. Es una preocupación más que no quieres tener. Al final de Santo Domingo llegamos al Ayuntamiento. Es un tramo llano, es muy rápido. Los toros suelen tardar unos 40 segundos en llegar a esta parte del recorrido. Hay 2 curvas graduales
y no se sabe si los toros van a ir cerrados o abiertos en las curvas, o cerrados y luego abiertos, o abiertos y luego cerrados. Lo mismo ocurre en todo el recorrido. Los toros son impredecibles. Esta es la calle Mercaderes. Es otro tramo rápido del recorrido, ligeramente cuesta abajo entre el Ayuntamiento y la curva. Para aquellos que recorran Ayuntamiento y Mercaderes en un día despejado, el sol brillante que brilla desde el final de Mercaderes puede deslumbrarles momentáneamente. Es la famosa curva, la curva o la curva de estafeta. Algunos novatos la llaman la curva de la muerte, pero aquí aún no ha muerto nadie, así que no la llames así. Es irritante. Los toros no siempre ven venir la curva y a veces tienen demasiado ímpetu al entrar en ella. En los últimos años han tratado las piedras para que los toros tengan más tracción, pero los novatos creen que es seguro colocarse en el interior de estafeta. El problema es que cuando un toro solitario dobla esa curva, va directamente a por esas personas, que están ahí paradas y no tienen a dónde ir. No te quedes parado en el interior de la curva, recuerda, un toro te puede herir y matar. No corras la curva, es técnica, complicada y la primera vez solo estás estorbando y haciéndola más peligrosa para todos. Cuando los toros pasan por la curva, se cierra una puerta del ancho de la calle. Esto asegura que un toro, si se da la vuelta, no pueda pasar de ahí y no pueda retroceder más por el recorrido. La calle Estafeta es el tramo más largo del recorrido. Muchos corredores noveles optan por correr aquí, y con razón. Los toros tienen que recorrer un largo camino para llegar hasta aquí, y empiezan a correr a un ritmo un poco más lento. Los corredores experimentados pueden permanecer más tiempo en las astas. Estafeta es recta. En los últimos años se ha instalado una cámara en una tirolina sobre el recorrido que sigue al animal que va en cabeza, lo que crea una buena señal visual para indicar a los corredores cuándo se acercan los toros. El último tramo de estafeta se ensancha considerablemente, pero no por ello es más seguro. Los corredores, asustados por la multitud que no sabe cuándo llegarán los toros, se agolpan al final del recorrido. Telefónica es donde las cosas empiezan a complicarse de verdad. Es una parte ancha y congestionada del recorrido. La última parte se estrecha rápidamente a medida que te acercas al túnel y hay un mal historial de montones de gente amontonándose unas encima de otras, cayendo unas sobre otras. La parte más complicada es el callejón. Es a través de esta puerta roja. Es un pasadizo estrecho que da a la Plaza de Toros. La Plaza de Toros está cubierta de arena, por lo que la transición de la piedra puede ser difícil para los corredores. La carrera termina en la arena de la Plaza de Toros. Nunca des por sentado que estás a salvo en la Plaza de Toros. Cuando los toros entran en la plaza, nunca puedes estar seguro de lo que van a hacer y pueden causar más estragos. Al entrar tienes que decidir si vas a ir a la izquierda o a la derecha, siempre en abanico, pero mantén la cabeza giratoria y permanece alerta. Los hombres con capote son los dobladores, conducen al toro directamente hasta los corrales del extremo opuesto. Solo ellos pueden acercarse al toro. Una vez que los toros están en corrales, ya está. Para que el encierro se celebre todas las mañanas, hace falta todo un pueblo. Hay varias personas que lo hacen posible. Los primeros son los limpiadores de la calle. La fiesta deja la calle sucia y tienen que limpiar el recorrido cada mañana para que la carrera sea segura. El alcalde pasa a inspeccionar el recorrido antes de que empiece el encierro. El segundo grupo son los que colocan las barreras, los vallados a lo largo del recorrido. Estos vallados se quitan justo después del encierro y el mejor indicio de que el encierro ha terminado es cuando empiezan a quitarlos. Lo más importante son los pastores. Llevan un polo verde y un palo largo. Se relevan a lo largo del recorrido, por lo que solo tienen un tramo, igual que los corredores. Su objetivo es ayudar a los toros a avanzar por el recorrido, y si tocas a un toro o lo distraes de alguna manera, te golpearán con su vara. Están ahí para proteger a la manada y asegurarse de que el encierro se desarrolla de la forma más rápida y limpia posible. Uno de los grupos más importantes son los médicos. Los necesitarás si te lesionas. En cada vallado, las barreras de madera a lo largo del recorrido, hay varios médicos esperando para atenderte. Y aunque solo te hagas un rasguño, estas calles están sucias, así que acude a ellos para que te lo limpien. Los médicos toman tu nombre, edad y país de origen y si es necesario te llevarán al hospital. Hay una tierra de nadie entre el primer vallado y el segundo, donde solo puede haber policías, un número selecto de fotógrafos acreditados y médicos. Esto garantiza que si necesitas salir del recorrido, puedes hacerlo, pero no esperes que te dejen salir si los toros se acercan. Puede ser un peligro para otros corredores si intentas pasar por la barrera mientras los toros se acercan. Así que una vez los toros estén en la calle, sigue avanzando por el recorrido y comprométete a correr. Antes del encierro, en deferencia a San Fermín, y para pedir su protección durante el encierro, un grupo de corredores se reunirá bajo una estatua del santo a lo largo del recorrido del encierro.
Los toros son muy atléticos y corren a toda velocidad. Si estuvieras corriendo a toda velocidad y alguien cayera justo delante de ti, lo único que podrías hacer sería intentar saltar por encima de esa persona. No podrías dar un rodeo por arte de magia. Lo mismo ocurre con los toros. Si alguien se levanta delante de un toro, la única opción que el toro tiene es bajar su cabeza y cornear a esa persona. Así que, si te caes, te quedas quieto en el suelo, te proteges la cabeza y esperas a que venga un corredor y te ayude a levantarte. Dicho esto, si un toro está solo y ha dejado de correr con los otros toros, levántate, lárgate de ahí. Esto es lo más peligroso que puede pasar en el recorrido. Lo llamamos toro suelto, un toro solitario. Normalmente los toros van en manada durante la mayor parte del recorrido, pero de vez en cuando un toro puede caerse o pueden interponerse corredores entre un toro y el resto de la manada y se desorienta. Intenta establecer su territorio y lo hace embistiendo a la gente. Esto es muy peligroso y los corredores noveles tienden a querer verlo, pero en realidad solo están abarrotando el recorrido. Por este motivo, no debes correr detrás de los toros. Cuanta menos gente haya a ambos lados del toro, más fácil será dirigirlo calle arriba. Deja que los pastores hagan su trabajo y lleven al toro calle arriba. Si ves un toro solitario, sal de ahí, huye. No es seguro y te vas a lesionar. Vale, te he dicho que no te lesiones en tu primero encierro, pero ¿cómo conseguirlo? En el centro de recorrido vas a tener corredores que corren en los cuernos, gente que corre a toda velocidad, y ese no eres tú la primera vez que corres. Pero tampoco quieres ser esa gente que está parada a los lados, porque eso es igualmente peligroso. Lo que realmente quieres es estar en un punto intermedio donde puedas seguir corriendo. Puedes mantener la cabeza alta, pero dejar que los toros te adelanten a medida que avanzan por el recorrido. Mira siempre hacia atrás. Si corres hasta la plaza, justo después hay un festejo aparte. Una vez acorralados los toros, sueltan en la plaza a 6 vacas. Las llaman vaquillas. Tienen los cuernos embolados. Son muy ágiles y pueden herirte de gravedad. Te recomiendo que subas primero a la grada y veas un par de vaquillas antes de decidirte a participar. No seas estúpido. Recuerda que ya has sobrevivido al encierro. Cada año hay pequeños cambios en el encierro, así que investiga o habla conmigo antes de correr. Mientras estés en Pamplona, tómate un tiempo para celebrar y disfrutar de la fiesta. Inmediatamente después del encierro, muchos de los corredores extranjeros irán al bar Choco, en la Plaza de Castillo, a tomar un batido de leche y coñac, una legumba. El debate es si es mejor con leche de chocolate o de vainilla. En el encierro, sobre todo, tenga cuidado y, como dicen los corredores por la mañana antes de correr, suerte. Por favor, dale a me gusta, comenta y haz tus preguntas a continuación. Para más información, consulte la descripción. Y para conocer más a fondo los encierros, vea nuestra película Chasing Red en chasingredmovie.com.